Muy bien, pues Dios les bendiga a todos mis hermanos que estarán viendo el video. Hoy iniciamos la siguiente clase, que ya estamos en la materia 5. Ya vamos avanzando, ya nomás nos faltan otras dos lecciones más y terminaríamos lo que es este módulo 3. Pues vamos a hacer una oración para dejarle lugar al maestro del día de hoy que nos va a compartir. Es el pastor Ascensión Pardo. Él es pastor de una iglesia, de una misión aquí en la sección Juárez de Evangelio Eterno, se llama la misión, y él nos va a estar compartiendo la clase del día de hoy, el cual le agradecemos mucho, pastor, por compartirnos la clase del día de hoy. Pues vamos a hacer una oración para que Dios hable en nuestras vidas a través de estas lecciones, que podamos de ser impacto para aquellos que lo necesitan y ser esos líderes que Dios está buscando, eh, que podamos estar atentos siempre y prestos para servirle. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has guardado este día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos conectarnos, estar aquí unidos, tal vez a través de lo virtual, a través de los videos, Señor, pero yo sé que tu presencia es la misma. Te pido que tú bendigas nuestras vidas, bendice al maestro que va a compartir la clase del día de hoy, que todo lo que podamos aprender sea de bendición para nuestras vidas, nuestros ministerios, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, le dejamos el lugar para que usted comparta la clase del día de hoy. Hola, pues ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Aquí anduvimos batallando un poco con lo del internet, pero gracias a Dios que ya estamos en la línea y hay un canto que dice, Cristo está en la línea, dile todo a él, ¿no? Y pues me da mucho gusto verles, saludarles a todos los que van a ver esta grabación de la clase, que es la multiplicación de liderazgo, según lo que tenemos aquí en lo que es parte de la escuela del SDIM. Entonces, nos tocó compartir esto y nos va a tocar compartir otro tema, pero vámonos por partes, ¿sí? Estamos viendo que la multiplicación de liderazgo es muy importante, pero para saber alguna expectativa referente a usted, ¿usted qué ve tan importante el que el liderazgo se multiplique en su iglesia? Según los que vemos aquí, es que la importancia de la multiplicación tiene que ver con incrementar la cantidad de personas involucradas en el qué hacer de la iglesia. Es decir, que siempre hay algo que hacer en la iglesia, no nomás es irnos a sentar, recibir la palabra y sería todo, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos dice que seamos, no solo también seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Cada persona, cada líder, cada hermano o hermana debe de involucrarse en los quehaceres de la iglesia, como es el servicio, la administración de la alabanza, la adoración y más cuestiones según sean las apremiantes de la iglesia. Por eso cada líder o cada hermano o hermana debe comprometerse a llevar a cabo cada función que le es asignada para liderar los proyectos que el pastor y el grupo de líderes deben de trazarse como metas. Entonces, la importancia es muy importante. Por eso es bien claro decirles que tenemos que tener el ministerio y las actividades que la congregación nos está demandando. Por eso es muy importante que haya la variedad en el trabajo. No todos podemos hacer lo mismo. Uno puede pintar el exterior, otro puede lavar, hacer el aseo. Y pues dentro de la iglesia, dentro de cada congregación de todas las iglesias es que hay actividades demandantes. ¿Y qué entendemos por actividades demandantes? Por ejemplo, llegar a la comunidad, que es lo principal,
llegar a la comunidad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, ir y predicar el Evangelio. Entonces eso es una actividad que dentro de la congregación enriquece mucho a los congregantes. Y también esta es una actividad que es tan demandante para que podamos llegar a la comunidad de una forma a través de la oración, a través de mm, organización de ayunos, a través de compartir un folleto. Entonces es demandante porque sí hay que hacerlo, tener nuestro tiempo, tener nuestra idea de lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo lo debo de hacer. Y lo ideal sería que cada área de trabajo estén las personas adecuadas y que den la atención y dediquen su esfuerzo para que se pueda lograr las metas que se han trazado como comunidad, como iglesia y como cuerpo de Cristo. Se deben cumplir las metas ya que se debe trazar, las metas individuales, para que sea necesario ampliar el número de los líderes. Es muy importante que ampliemos los líderes, porque debemos tener que se multiplique más, que no siempre sean los mismos líderes. Siempre hay que tener variedad de cada liderazgo y que cada uno de ellos sepa su función de lo que va a hacer dentro de la iglesia, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. El liderazgo se empieza a concretar o hacerse dentro de la iglesia, para después salir fuera de las cuatro paredes de la iglesia y así exponer y compartir el amor de Cristo. Y cuando se multiplica el liderazgo es muy importante porque recuerde que la palabra dice que si dos o más, o si dos se ponen de acuerdo sobre un asunto, acontecerá. Entonces Jesús mandaba a sus discípulos o a los discípulos de dos en dos para determinar cierta tarea. Y entonces de ahí empezó la multiplicación. Ahora vemos también que cada líder debe tener habilidades, sí, habilidades y también un llamado. Cuando tenemos una variedad de habilidades dentro de la iglesia, el liderazgo de la iglesia debe poseer talentos y habilidades. Son muy diferentes los talentos y muy diferentes las habilidades. Por ejemplo, el líder de alabanza está encausado a hacer, a encaminar el liderazgo de alabanza, detectar personas que les gusta la música, tocar algún instrumento. Entonces, ese sería el líder de alabanza, esa sería su función primaria. También como otro tipo de liderazgo es el líder de educación secular, un maestro que llegue a tu iglesia, ¿verdad? Y que pueda hacer esa función de su liderazgo de educación secular en integrarla dentro de la iglesia. Para eso existe ese liderazgo y pues no todos podemos enseñar, no todos podemos ser líderes de alabanza, pues por eso es importante que cada función se vaya determinando con las personas que tienen esa habilidad o ese talento. También el líder de evangelismo, ese líder de evangelismo es muy importante porque todos debemos de evangelizar, todos los miembros de la iglesia debemos de evangelizar, pero un líder de evangelismo es aquel que organiza eh, ya de antemano su función y que tiene que buscar a las personas idóneas para llevar el evangelio a otras personas, por ejemplo, a un edificio, a una plaza, a una colonia cerca de la iglesia, a ir cuadra por cuadra. Entonces el líder es el encargado de evangelismo, pero ya encargado de organizar la estrategia y el plan que deben de realizar para que el evangelismo sea, más que nada, haya resultados, se gane un alma. También pues debe haber la variedad en las habilidades como el liderazgo de oración. No todos le entran a la oración, ¿verdad? De hecho, la oración es
muy, muy, como comentarles, muy suelta, no van no fuera, no va toda la iglesia a la oración. Entonces la función del líder de oración o del líder de oración es animar a los hermanos a orar tanto en público como en privado y manifestar siempre esas acciones de oración para que cada uno de los hermanos y hermanas se cumpla ese objetivo de orar los unos por los otros, de orar sin cesar y de orar en muchas cosas, ¿verdad? Sobre algunos proyectos que tenga la iglesia. Por eso, hermano, hermana, es muy importante saber y detectar qué hermano tiene un talento o una habilidad. Por ejemplo, también hay un liderazgo que me gusta mucho, que es el liderazgo de misiones. Ese hermano de liderazgo de misiones o hermano que está más enfrascado a estar apoyando a los líderes locales de misiones, de los misioneros, a los que están localmente en la iglesia o a los que están en otras ciudades, en otros pueblos, o inclusive traspasando fronteras, por ejemplo, allá en África, en India. Todo eso es una persona encargada del líder de misiones, que está encargado de que llegue una ayuda, llegue un apoyo a esas personas, a esos hermanos que están fuera de Monterrey, fuera de la ciudad, fuera de México. Entonces, ese liderazgo es muy especial también. Todos los liderazgos son muy especiales porque de esa forma se van desarrollando los talentos y de esa forma también se van desarrollando las habilidades. Es un gozo y una alegría poder servir y ser líder, ¿verdad? De cada una de las cosas que nos están alrededor de nosotros. Por eso también, hermano, existe dentro de esta lección de la multiplicación del liderazgo, existe el llamado individual. El llamado individual es que cada miembro de la iglesia tiene un llamado por Dios, no un llamado por el pastor, la pastora o los líderes. No, es un llamado específico por Dios y que debe de cumplir una tarea también específica dentro del cuerpo de Cristo. Y vemos la palabra de Dios en Efesios, ahorita vemos, déjeme ver la palabra aquí, aquí la tenía señalada, Efesios 4:16, ¿sí? Que es donde estábamos viendo aquí la palabra. Es en 4:16, ahorita que me abre aquí la aplicación, que pues, es muy importante que ver que por lo tanto uno debe asumir en el lugar que Dios le ha dado, lo cual a nosotros nos debe implicar poner nuestra vida al servicio de la obra de Dios, no más nuestro tiempo, sino poner hasta la vida misma para servir en la obra de Dios y así poderme yo convertir en un líder de, de la obra de Dios, un líder que está convencido, que está realmente enamorado toda la obra de Dios, porque el amor que uno tiene para servir en la obra de Dios y desarrollar tu talento y desarrollar tus habilidades es muy importante, porque un líder sin amor, pues no debería ser líder, la verdad. Esa es mi opinión, debería tratar de ver más el amor de Dios en su vida y así ver su amor de Dios en su vida para poder desarrollar y compartir el amor a otros. Entonces, nosotros vemos que en Efesios 4:16, permíteme, que cuando uno habla así, ¿verdad? Y están esperando el que se abra la aplicación, porque como estamos compartiendo aquí por medio del Zoom, pues sí es importante ver también que estemos señalando ese pasaje y yo lo quiero leer. 4:16 dice, de quien 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ok, para entregar. Pero dice el versículo 16 del capítulo 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente
según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificar, para ir a edificarse en amor. Qué interesante es este Efesios 4:16. Por eso dice aquí que debemos de poner e implicar, poner nuestra vida al servicio de la obra de Dios y convertirte en un líder de compromiso, un líder que hace, ¿verdad? Todo por la obra de Cristo. Una vez un eslogan que nos compartimos nosotros cuando estábamos compartiendo la palabra, decíamos, del norte al sur, del este al oeste, eh, las almas para Cristo, cueste lo que cueste. Y eso es lo que debemos de tener en todos nosotros. Todo lo que cueste es el tiempo tuyo, la dedicación. Ese es el liderazgo, ese es el personaje que dentro de la iglesia arrastra, se ve, ¿verdad? Su intención de amar a Dios y que su amor de Él sea reflejado a las demás personas. Por eso, hermano, un líder nunca será suficiente. Sabe que el líder es temporal, o sea, no es permanente. Un líder tiene límites y aparte no solo en sus capacidades, sino también en su tiempo de funcionalidad. Ese líder tiene, estamos limitados, no quiere decir que no siempre vamos a estar presentes, pero tenemos límites, tenemos ciertas funciones, no podemos, ¿cómo le diré? Mm, rebasar esos límites y pues también nuestras capacidades y también nuestro tiempo de función. Apocalipsis 14:13 dice que cuando la pérdida por la iglesia en la tierra de hombres y mujeres es muestra de la necesidad de multiplicar el liderazgo. El liderazgo debe multiplicarse a falta de líderes. Y entonces, no sé si me salté un punto, pero creo que me dio esta diapositiva. Como quiera, vamos a ver, permíteme, deje revisar. No estoy. Ok, sí voy a ir. Muy bien. Dice que el líder está limitado y por lo tanto, si el líder está limitado, tiene su tiempo, no siempre vamos a permanecer, como le diré, a vida eterna aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, nacemos, crecemos y morimos y ya nos vamos con Cristo, pero dentro de lo que estemos aquí funcionando en la tierra, podemos desarrollar nuestro liderazgo, nuestros talentos y nuestras habilidades para el cuerpo de Cristo. La temporalidad, hermanos, también de la institución que es la iglesia. Mientras Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no venga, todos los hermanos y hermanas debemos de permanecer con la misma responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de cada hermano, de cada hermana, de cada líder? La responsabilidad es de vivir en santidad, servirse unos a otros. Tenemos que servirnos unos a otros y lo más importante, predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia, hermanos y hermanas, es temporal y no está, esa temporal, perdón, a diferencia de los líderes de que están por un tiempo. O sea, la iglesia es permanente, la iglesia va a permanecer siempre por siempre, ¿no? Entonces, la diferencia de los líderes que están por un tiempo, la iglesia como una institución divina trasciende el tiempo de liderazgo de cualquier hijo de Dios. O sea, el tiempo es importante para el líder, pero la iglesia es una institución divina que permanece para siempre, que siempre estará la iglesia ahí. Y llámese iglesia como el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, para seguir creando espacios de liderazgo, ¿cómo multiplicamos el liderazgo? ¿Cómo usted cree que se pueda multiplicar el liderazgo? Que no seamos los mismos líderes de la iglesia, que haya más personas. De hecho, en nuestras asambleas de Dios ya hay jóvenes que predican, jóvenes que yo conocí de niños ya están predicando ahora de que son jóvenes, ya los veo en regionales, los veo en seccionales
Y yo quiero decir, yo estoy diciendo, ya me estoy volviendo viejo, ¿no? Pero no, pues son líderes que ya están haciendo y están desarrollando su talento y pues para eso ellos tienen un llamado especial. Por eso la iglesia y todos debemos crear espacios para que esos nuevos líderes se vayan desarrollando. Y también se debe dar importancia para que cada líder que trabaje en la actualidad llegue con metas trazadas, que no llegue así como a, a sacarse todo bajo la manga, ¿no? Hay que tenga metas trazadas, objetivos trazados, según el llamado que Dios le haya dado. Hay ejemplos de multiplicación según la Biblia. Un ejemplo importante de multiplicación es a través de Moisés. Moisés fue aconsejado por su suegro Jetro porque Moisés estaba atendiendo a todo el pueblo de Israel, se sentaba y estaba dándole consejos, resolviendo situaciones, resolviendo cosas. Entonces su suegro Jetro llegó y vio que Moisés estaba haciendo esa atención al pueblo y pues sí le dio un buen consejo su suegro Jetro, ¿verdad? Que tenía que llamar líderes. Entonces Moisés tomó el tiempo para llamar, y no solamente para llamar, sino también para capacitar y crear espacio para los nuevos líderes. Es decir, que el crear espacio es ya buscarle una función en donde él puede ser desarrollado. Entonces, un líder, hermano y hermana, siempre va a ser transformado, siempre va a ser cambiado, donde siempre él desarrolle su espacio. Y eso, ¿qué hizo? ¿Qué consecuencia tuvo con Moisés el haber desarrollado líderes? Fíjese, que aquí nos habla en el manual que la transformación de haber cumplido la función Moisés de desarrollar un liderazgo es que no nomás de ser un solo líder que era él, desarrolló 131 líderes por cada militar de israelitas. Qué interesante es esta información, la verdad, y sí, sí que sí fue bueno que Moisés desarrollara tantos líderes para que el pueblo fuera más atendido, más alcanzable, que todas las metas se cumplieran o que todo el propósito que Dios tenía para este pueblo fueran más atendidos y más cercanos, ¿verdad? A su líder. Dice que también hay otra particularidad, es que en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, se observa que hay una multiplicación de líderes. Y esta multiplicación de líderes surgió por una necesidad, ¿sí? En Hechos capítulo 6 habla acerca de esa necesidad. Entonces es importante que los apóstoles hacían funciones de atender las mesas, de orar y predicar la palabra. Y todo eso a ellos, pues, les dio esa necesidad de llamar a más diáconos a servir a la mesa del Señor, a servir la mesa de todos los hermanos y hermanas, de las viudas y todos. Entonces, la atención es muy importante. Ellos estaban preocupando en que todos los que estaban con ellos fueran atendidos de una manera muy, muy especial. Por eso nombraron a diáconos y esto impulsó para que esos diáconos cumplieran una función de liderazgo. Hechos capítulo 4 versículo 8, ¿sí? Permítame, 8 dice, eh, permítame, 8 del 4 al 8, ¿verdad? Nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿sí? Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad, qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Disculpa porque
estoy leyendo ese pasaje. Entonces ahí nos habla acerca de que todos los pueblos de Israel, que en el nombre de Jesucristo todos tenemos que cumplir una función. Permíteme, permíteme. Ahí creo que aquí hay un error de pasaje. Versículo 35 y 40 del capítulo 8, perdón, es que el capítulo 8, yo me equivoqué, perdón, puse 4, 8. Ahí va, 8. Sí, gracias. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y la gente, y porque de muchos tenían espíritus inmundos y grandes voces y ojos y eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que ver parte de esta función de liderazgo, como lo cumplieron los diáconos, Hechos capítulo 6, y aquí perdón, esto me estaba viendo en el Hechos capítulo 8, 4, 8, pero seguimos con esta función de que Hechos 6. Ok. Dice, en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo emoción a los griegos contra los hebreos, desatendiendo a la distribución diaria. Entonces los 12, ¿verdad?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, ¿verdad? Y ahí nos habla la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, ¿verdad? A Nicolás, prosélito de Antioquías, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En este caso, hermanos, pues se nombraron siete varones, 7 diáconos, 7 personas, 7 hermanos que estuvieron dispuestos a servir a la mesa y a cumplir la necesidad que se tenía ahí. Pues, ¿cuál era esa necesidad? Pues que no se atendían bien a las viudas, no se atendían bien a las personas que estaban con ellos. Y pues eso implicó que se desarrollaran más líderes para servir a la mesa de todos ellos, ¿verdad? Entonces, uno de los que creó un espacio también es el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, provee otro ejemplo de multiplicación de líderes. Y con el tiempo, el apóstol Pablo aprendió a crear espacios de liderazgo. Fíjate que a mí me gusta mucho porque los espacios de liderazgo deben ser cumplimiento en las iglesias. Cada quien debe cumplir su función. A toda persona tiene que tener la oportunidad de cumplir su liderazgo dentro de la iglesia. En Hechos 14, versículo 23, habla de que hubo una creación de líderes interinantes y pastores para cuidar la grey de Cristo en todo, no nomás en la iglesia, sino también en todas las zonas del mundo donde llegó el Evangelio. Hechos 18, del 1 al 5 y 19 al 12, ¿verdad? Hechos 18, a ver si no me equivoco, disculpa, porque a veces como que le cliqueamos diferente. Perdón por las cosas, ¿verdad? 18 del 1 al 5. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y allá un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuando Claudio había mandado por todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, a sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, del cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjese qué importante. Entonces el Señor dijo a Pablo en misión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo, hermanos, eh, ¿qué es lo que hacía él? Que iba a cada ciudad. Él ahí establecía a los líderes, les enseñaba, los llamaba y les enseñaba y los preparaba para que se quedaran en el lugar donde estaban o los enviaba a otras partes para que ellos fueran y dieran testimonio del Evangelio y dieran testimonio de Cristo. Por eso, hermanos, muy importante saber que la multiplicación del liderazgo en cada iglesia ha sido y siempre será una gran bendición para todos aquellos que ejercen el liderazgo con, con honor, con amor y pues más que nada, como habíamos visto anteriormente en la lección, hasta poner su propia vida. Y no nomás su propia vida, sino poner hasta de sus propias finanzas. Y no nomás de sus propias finanzas, poner hasta su propio tiempo. Es muy importante, hermano, saber y reconocer que el liderazgo se debe de cumplir, ¿verdad? Por amor a las almas, por amor a Cristo. Y en esta lección se debe entender que es necesario tener más líderes. Es necesario tener líderes en la iglesia, es necesario encaminarlos a la función, al talento y a la habilidad que ellos están desarrollando. Y bueno, vamos a ver en otra parte, no sé si aquí nos habla de que debemos tener una tarea práctica, ¿verdad? Nosotros siempre debemos ver que el número de personas involucradas en el liderazgo de cada congregación deben estar posicionadas en, en reconocer que su servicio a la obra tiene un límite. Por eso, por eso la obra seguirá adelante cuando ellos hayan ya partido. Por tanto, deben de ayudar para crear espacios donde se desarrollen otros líderes y que estén listos para dar continuidad a la obra del Señor. La Biblia nos da ejemplos claros de la importancia de aumentar el número de personas comprometidas con el servicio dentro de la congregación y esto sin duda, hermano y hermana, resultará de bendición para la iglesia de Cristo donde usted y yo nos congregamos. Aquí, hermanos, en una tarea práctica, usted va a elaborar una lista de candidatos a ser involucrados en el liderazgo por cada alumno de la materia, compartir y depurar la lista entre todos los alumnos para no repetir los nombres. Yo me acuerdo que una vez así nos hicieron nosotros en un botecito, pusieron los nombres de cada uno de nosotros y en ese bote sacaron el nombre y luego sacaron otro bote y digo otro papelito diciendo la función la habilidad o el talento que ibas a desarrollar. Y por ejemplo, pues decían Martín García, y luego decían, no, líder de alabanza, ¿verdad? Y eso era muy importante porque se quedaba, como le diré, como algo significativo para la vida de cada uno de nosotros. Cuando estábamos en el instituto, así nos hacían y los maestros nos hacían sacar papelitos, ¿verdad? Pero era como una clase de ensayo, nada más. Entonces, hermanos, pues vamos a ver
este tarea que tiene ahí para que la conteste, ¿verdad? Y aquí dice que hay una bitácora, ahí viene la bitácora proporcionada por un maestro, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, creo que es la lección número 2, la reproducción de ministerios. ¿Cómo se reproducen los ministerios? Permítanme. Hay una disculpa, me trajeron un cafecito, Martín, y pues no te la puedo compartir hasta allá. Pero vamos a darle la siguiente lección, que es la 2, reproducción de ministerios. Dice que Jesús tuvo discípulos y no nomás los tuvo, sino que reprodujo en ellos lo que él esperaba. ¿Qué esperaba Jesús o qué espera Jesús de nosotros como discípulos, como líderes? Dice aquí que Jesús esperaba que de sus seguidores hacerlos nuevos discípulos. Y no nomás hacer los nuevos discípulos, sino que en ellos se reproducieran de la misma manera que otros discípulos, dando continuidad así a la iglesia, ¿verdad? Y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Timoteo, permíteme, ¿qué? 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, en el 1 dice, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es de que, este, ¿qué encomienda le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Primero le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo varón esforzado, y no es más ser esforzado, sino ser valiente, entrarle, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ya después le da una particularidad, ¿verdad? De que tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y le habla otra particular del labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Qué interesante ver lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y la evangelización, hermano, en el mundo, del mundo es una prioridad. Muchas almas se están perdiendo, muchas almas se están suicidando, eso en todos los tiempos ha pasado. Eh, Muchos enfermos también son desahuciados, pero la evangelización es una prioridad de la iglesia. Debemos, hermanos, no incluir solamente no debemos de incluir solamente la exposición del mensaje, sino que debemos confirmar el mensaje y de ver una recepción. Debemos tener la seguridad y la pureza de haberlo transmitido, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo que lo que oyera, eso transmitiera, ¿no? Que buscara hombres idóneos. Entonces, hay que trasladar a los nuevos oyentes en el tiempo y la distancia y hay que hablar de ellos a través de qué función o qué labor se requiere para que
se haga la evangelización y optimizarla en todo el tiempo. Hermanos, podemos decir también que cuando se transmite el mensaje de evangelización, debemos darle prioridad, debemos darle el proceso de impartir el conocimiento del evangelio y darle importancia también al discipulado. Es decir, no nomás compartir el evangelio y dejarle la palabra ahí, sino también aquella persona, bueno, de hecho algunos ya lo saben, algunos líderes, por eso están aquí, saben que si se le comparte de Cristo a una persona, no nomás es darle, dejarle el mensaje de compartirlo, sino hay que darle un seguimiento, como lo hacía el Señor Jesucristo con sus discípulos. Les dio un seguimiento, les dio una enseñanza de 3 años y los preparó, y así es aquí. Ahora en la actualidad nosotros tenemos que hacer lo mismo, hablarle a las personas de Cristo, y la persona que se convierte, pues hacerlo discípulo de Cristo para que él también propague el Evangelio a otras personas, y hacerlos discípulos del Señor Jesucristo, hacerlos tus discípulos, como Pablo tenía de discípulo a Timoteo. Entonces, es importante que usted y yo veamos y reconozcamos que se deben de producir también, no también líderes, sino también los ministerios como los discípulos. El discípulo, hay un discípulo aquí que dice el discípulo Saulo. Eh, Saulo, durante un periodo como discípulo, que su periodo fue parecer corto, se llamaba Saulo de Tarso, antes de llamarse Pablo, y él pasó también un tiempo como discípulo, también fue discipulado, aunque él era un hermanito ya de gran conocimiento, era considerado uno de los personajes sabios, ¿verdad? Y dice que inclusive que hasta los pies de Gamaliel él había aprendido, pero él cuando se convirtió no fue a los pies de Gamaliel, sino que fue instruido por Ananías, según Hechos 9, versículo 10 al 18. Déjenme, espero no equivocarme, ¿verdad? Lo voy a leer para más o menos enriquecer la clase. Hechos 9, no me voy a equivocar a darle clic a otro. Hechos 9, versículo 10 y 18, del 10 al 18 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos y encima para que le cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, obediente, ¿verdad? Y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué interesante y qué importante es que Pablo también fue un discípulo de Ananías. Y cuando Ananías oró por él, empezó a ser conocido en el círculo de creyentes bajo la cobertura
de Bernabé. Tanto la iglesia de Damasco como la de Jerusalén le dieron cobertura para protegerlo de sus nuevos enemigos por causa del evangelio. Entonces, Saulo fue instruido, fue discipulado por Ananías, pero también tenía una cobertura. Estaba bajo la cobertura de Bernabé. Y hermanos, pues lo cuidaban de sus enemigos, ¿verdad? Porque él predicaba la palabra y fue formado el tiempo que pasó alejado y su instalación posterior en Tarso. Es llamado por Bernabé, muestra un proceso de transformación, Pablo, cuando es llamado por Bernabé, de un recién convertido a un discípulo bien tomado, comprometido y listo para el liderazgo, porque había espacio para él y a través de la gracia que intervino, fue uno de los primeros mentores de Bernabé. Fíjense qué transformación del apóstol Pablo, ¿verdad? Fue, fue instruido por Ananías, tuvo cobertura de Bernabé y después ya fue desarrollado. Aquí hay una frase que dice, no hay un cristiano que no haya pasado por la etapa del discipulado con los aciertos y errores de aquellos que prestaron ese servicio. Se vivió esa etapa y es tiempo de retribuir lo recibido a favor de otros convertidos que necesitan atención. Y hermano, es muy importante que reconozcamos nosotros que no nomás debemos a cumplir nosotros la función de liderazgo. Yo soy líder de alabanza y yo soy líder de esto, yo soy del otro, no, sino que esa función que yo tengo, transmitirla a otros hermanos y hermanas que van a desarrollar ese ministerio, así como lo hicieron con el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que ya estaba llamado, porque cuando el Espíritu Santo dijo, instrumento escogido me es ya sabía, ya él tenía que desarrollar el evangelismo e iba a llegar más allá que los demás apóstoles. Y por eso Pablo recibió buena instrucción y aparte no más de recibir instrucción, sino que adquirió un discipulado pues de excelencia, ¿no? De Bernabé. Es importante, hermanos, porque una vez que ya se reproducieron los discípulos, y pues el último discípulo fue el apóstol Pablo, y vemos que fue enseñado y fue transformado, por eso vemos ahora que también hay que reproducir líderes. Los líderes tienen que reproducirse, no nomás tienen que estar allí como ejerciendo una función de líder y ya no, sino que debe de ser su preocupación de que otros también cumplan la función de él, como ellos la están llevando a cabo, o mucho mejor, que lleguen más que ellos, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? No es porque sean muy habilidosos, tengan muy buena comunicación, sino que por la gracia de Dios, ese líder va a llegar lejos, ¿verdad? Porque la gracia de Dios los va a asistir. Hay algunos que no saben ni hablar, algunos que no saben ni tocar, porque yo he entendido así, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, había hermanos que no sabían tocar, pero como tenían un gran amor y un gran llamado para tocar, puedo dar un ejemplo de un liderazgo. Yo conocí a unos muchachos que estaban adolescentes cuando yo me convertí a Cristo y ellos también se convirtieron. No sabían tocar ningún instrumento, ni de guitarra, ni de eh, piano, nada de eso. Y ellos con esas ganas, esa oración diaria de ellos, se empezaron a tener un liderazgo de alabanza y de adoración. Y no nomás ellos ya se desarrollaron, sino que ahora siguen otros hermanos y otras hermanas que ellos mismos se preocuparon por enseñarles. Es muy importante, porque hay unos líderes que no enseñan nada, no quieren enseñar. Dicen que son líderes, pero pues sí, está bien, se reconoce su liderazgo, a nadie le quita nada a nadie, pero
La preocupación es hacer líderes y Dios va a levantar líderes porque Dios es el que levanta líderes en todas partes, levanta discípulos. Por eso, hermanos, el cristiano en este punto no puede quedarse únicamente sirviendo con todo su esfuerzo, dedicación. No basta, hermanos, con dar todo de sí para predicar el evangelio o para hacer que la iglesia funcione mejor desde el lugar donde Dios le pone a servir en la comunidad. Cada cristiano tiene la responsabilidad, hermano, de predicar el evangelio y atender a los nuevos convertidos, ayudándolos para desarrollar como verdaderos discípulos de Jesús. El líder es directamente responsable de formar a los creyentes ya consolidados en futuros líderes de la congregación. Qué bendición saber eso, porque ahí estábamos hace poco viendo una lección ahí que estábamos compartiendo, si el líder nace o el líder se hace. Y esa era la pregunta que yo les decía a mis alumnos esa vez que fuimos a compartir. Si el líder nace o el líder se hace. ¿Usted qué contestaría? ¿Verdad? Me gustaría saber su opinión, si usted sabe que se hace o nace. Entonces, Pablo, al desarrollar su liderazgo con Bernabé, durante el viaje misionero que se narra en el capítulo 3 y 14 del libro de los Hechos, empieza nombrando como cabeza a Bernabé y termina a Pablo como líder del grupo. Como nuevo líder, Pablo se ocupa de predicar y no nomás de predicar, sino tomar discípulos para también tener esa responsabilidad como líder y reproducir hombres, y no nomás hombres, mujeres que sirvieron en cada congregación de discípulos que van estableciéndose durante su viaje. Así puede verse el proceso de un verdadero líder, ganador de almas, discipulador y generador de líderes para la iglesia. De hecho, vemos que Pablo se ocupó de que ellos ejercieran su llamamiento. Por eso aquí dice una frase, el líder de hoy no puede olvidar que sigue siendo discípulo. Todos estamos aprendiendo siempre, todo el tiempo estamos aprendiendo y por lo tanto sigue siendo su deber colaborar en la evangelización y formar nuevos discípulos. No podemos evadir esa responsabilidad durante nuestro liderazgo, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, reproduciendo ministerios. Usted sabe qué quiere decir ministro, ministro. Ministro quiere decir una persona que sirve. No, no, porque a veces he estado escuchando esa palabra, ministro, y el ministro es aquel que sirve. Entonces, ¿cómo vamos a reproducir personas que sirven en la iglesia o que sirven en el Señor? Entonces, este liderazgo, hermanos, entendidos a la luz de los principios bíblicos, es un liderazgo que durante es fundamental en un servicio para que cada cristiano desarrolle un ministerio y el ministerio de liderar o presidir es un solo de los muchos ministerios que se enlistan en la escritura. Y ese ministerio de presidir o liderar, ¿verdad? Eh, Se dan en los miembros de la iglesia la oportunidad de prestar su servicio a la congregación local y no nomás en la congregación local, sino más allá de servir a la iglesia, sin importar lo visible o anónimo de tal servicio. Es, Ese servicio es el más alto honor que puede recibir un discípulo de Cristo y que por lo tanto es a lo que uno debe aspirar con plena conciencia de lo que representa. ¿Qué representamos? El ministerio, ¿verdad? ¿Qué ministerio? El servir. Cuando la gente sirve, se siente gozo, se siente alegría. No sé si usted ha experimentado que sirve, ¿verdad? Y a veces hay una oposición a no servir, con no a querer hacer las cosas, pero cuando usted lo desarrolla, siente alegría, siente gozo. El líder, que es entendido como un servidor de la iglesia, no busca solo reproducir los líderes, sino también que sirvan el área donde él mismo se desarrolló. Gloria a Dios por ello. Sino también que intenta generar servidores para la obra de Dios en general. Incluso significa que sirven en áreas ajenas a la que el líder
que los formó, conoce y donde ejerce su ministerio. Ese, ¿cuál serían las áreas ajenas o áreas diferentes? Yo decía, ¿cuáles son las áreas diferentes? Y sabe que hay áreas que, que no vienen más que nada. El evangelismo es general, ¿verdad? Tú predícale a alguien que se convierta a Cristo y todo, pero las áreas ajenas se refiere a áreas que hay hermanos que no pueden llegar, por ejemplo, los sordomudos. Esa es una área ajena, un área que no podemos algunos alcanzar, pero otros sí los pueden alcanzar. Una vez en una campaña evangelística en Parque Fundidora, con el hermano Nathan Morris, andábamos nosotros ahí y a mí me llamó la atención que unos hermanos estaban compartiendo la predicación con señales, con señas, ¿verdad? A otras personas, como que ellos invitaron a un grupo de sordomudos y ellos empezaron a explicar el mensaje que el hermano Nathan Morris estaba diciendo y ellos estaban gozando, ¿verdad? Y yo me dio mucho gusto ver que es un área ajena, un área que no todos podemos alcanzar, pero ahí Dios tiene llamados para esas personas. Por ejemplo, también a otra área de psicólogos, ¿verdad? Que atención a ellos también, que hay personas que no fácilmente se abren, ¿verdad? Y pues necesitan una atención específica. Otra área que uno le está llamando últimamente se llama la tanatología, que también es para personas que han perdido un ser querido y que pues sufren todavía una pérdida de alguien, ¿verdad? Son áreas, ¿verdad?, que debemos también abarcar, que se debe de abarcar. Entonces, un líder que conoce ese tipo de áreas puede apoyar a otros para que la ejerzan también, o sea, que no nomás él la conoce y que fuera de él nadie debe de predicar o nadie debe hacer eso, ¿no? Sino que le debe enseñar a otros a llegar a esas áreas donde él llegó o donde Dios lo envió. Entonces, hermanos, una reproducción de ministerios también es Pablo el apóstol, a través de sus cartas en los Corintios, dedica un tiempo, es importante que el líder dedique un tiempo considerado a exponer su ministerio apostólico, exponer el liderazgo y también, hermanos, es importante que cuando Pablo, después de convertirse, liderea la obra de Dios y llega a establecer ministerios específicos que no estaban dispuestos a permitir que fueran minimizados por nadie. Ya Pablo ya se había encaminado a eso, por eso Timoteo, a Timoteo le dice, ¿verdad?, que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, Pablo estaba preocupado por este joven llamado Timoteo y una de las cosas que a lo mejor como joven, algunas personas dicen, no, es que estoy muy joven, no, es que yo no puedo desarrollar, o sea, empiezan luego eh, este, las comparaciones, ¿no? De que se siente joven y que pues ellos a lo mejor no pueden desarrollar el ministerio. Y Pablo sabía que Timoteo tenía ese pensamiento y él por eso le habla a través de esa palabra, ese consejo, diciéndole que ninguno tome en poco tu juventud, ¿verdad? Tanto como el joven, el hermano de mediana edad o ya grandes, ¿verdad? Ellos deben de desarrollar su ministerio. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo seamos impulsadores de los ministerios, de ya sea proféticos, ministerios pastorales, ministerios locales, ministerios evangelísticos, y seamos impulsadores de ellos, o sea, llamarles siempre, a animarlos a que sigan con ese ministerio. Es importante detectarlo, luego que hay hermanos o hermanas que les gusta predicar la palabra, y eso es bueno que les guste predicar la palabra, pero también hay que ubicarlos, porque nada más piensan que predicar la palabra, no, hay que ubicarlos a orar, hay que ubicarlos a las actividades de la iglesia, para que en las actividades de la iglesia se involucren y desarrollen su ministerio con eficacia. Por eso el apóstol Pablo siempre impulsaba los ministerios como Silas, como Priscila, como Filemón, como Apolos,
siempre los impulsaba, siempre los animaba. Y hay una lista interminable de hombres y mujeres que Pablo inspiró y ayudó y recomendó para que ejercieran ese ministerio en las iglesias locales o en lugares donde Pablo se movía por causa de su llamada. Hermanos, pues ya terminamos. Me da mucho gusto haberles compartido estas dos lecciones. Este, mi esposa y yo somos los que hacemos compartimos más que hoy. Mi esposa me dijo, te toca, ¿verdad? Y dije, pues ni modo, me está impulsando a desarrollar mi ministerio. Por eso, Dios les bendiga, hermano Martín, gracias por ayudarme, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de compartir estas dos lecciones. Muy bien, hermano. Muchas gracias por compartirnos estas lecciones que, pues en realidad dicen una gran verdad. Y pues ese es nuestro trabajo como líderes, ¿verdad? Que no quedarnos solamente nosotros en liderazgo, sino apoyar a otros para que también desarrollen su liderazgo y pues multiplicarnos, ¿verdad? Para servir mejor en la obra del Señor. Agradecemos Vale. mucho, pastor, por compartirnos las clases. Ahí también agradecemos a nuestra hermana Margarita, que siempre están ahí prestos para apoyarnos en Ujú. lo que es educación cristiana. Y pues hermanos, pues terminamos la lección de hoy. Vamos a hacer una oración Amén. para despedirnos. Gloria a Dios. Y pues nos seguimos viendo en las siguientes clases para seguir capacitando y aprendiendo el curso de liderazgo. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar Amén, gracias amén. a Dios Gloria a por Dios. Gracias, Padre. por esta clase. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de estas lecciones. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Ascensión Pardo, Señor, que nos compartió la clase del día de hoy. Te pido en esta noche que tú bendigas su vida, que tú le ayudes, Señor, en su ministerio, ahí en la misión, que tú le sigas ayudando juntamente con mi hermana Margarita, que tú le sigas ayudando, suple cada una de sus necesidades, Padre. Tú siempre proveeles y yo sé que aquel que te sirve, tú tienes cuidado de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a bendecir y bendice a cada hermano, Señor, que va a ver este video, Señor, que estas clases, Señor, sean de bendición para sus vidas y que ellos puedan desarrollar su liderazgo siempre, Señor. Nosotros aportando el granito de arena para que esas futuras generaciones se levanten, sus futuros líderes se levanten para que sirvan mejor al Señor, Dios Todopoderoso. Te agradecemos esta noche y que tú seas con cada uno de nosotros. En Gloria el a nombre de Dios. Jesús nos Gracias despedimos. a Dios. Amén, Amén, amén. amén. Muchas gracias, hermano. Dios te